Ya vimos que en el Antiguo Testamento los milagros y señales cumplían el propósito de acompañar la revelación de Dios, traída a través de personas, de un profeta, por un siervo de Dios. Notamos lo mismo en el Nuevo Testamento, como éstas servían de señales para probar, autenticar a los mensajeros y sellar así la enseñanza que se traía. Pero hemos dicho además que en el Nuevo Testamento se agrega otro elemento que es necesario contextualizar y son los dones. O sea que los dones o ciertos dones milagrosos en el Nuevo Testamento vienen a cumplir la misma función que cumplían los milagros en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está la prueba de eso? Hebreos capítulo 2, verso 1 hasta el 4. Dice el escritor de Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros? Y ahí viene la inclusión de un elemento nuevo: repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que, a diferencia del Antiguo Testamento, aquí se agrega algo particular. Pastor Castañeda nos hablaba, por ejemplo, cómo hay dones de revelación y dones que acompañan los dones de revelación. Entonces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento podemos pensar en un don de revelación, el de profetas. Un don que acompañan el don de profetas, milagros, señales, etc. Ese es el orden. Pero en el Antiguo Testamento entonces habían profetas y habían milagros. Moisés era un profeta y hubo milagros, Elías profeta y hubo milagros, etc. Ahora en el Nuevo Testamento entonces se habla de señales, prodigios y diversos milagros. Hasta ahí todo está igual o parecido al Antiguo Testamento, pero se agrega repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, lo que implica que vamos a ver cosas nuevas en el Nuevo Testamento. Dentro de esas cosas nuevas, por ejemplo, está el don de lenguas. Este pasaje nos muestra que el método neotestamentario de revelación fue en primer lugar a través de Jesucristo. La máxima revelación de Dios es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra que la revelación es redentora. Cuando el Señor se reveló, no simplemente quería mostrar algo de Él, sino que lo estaba mostrando en un contexto salvífico o redentor. La revelación es redentora. Por eso, una de las formas como se le ha llamado a la Escritura es la historia de la redención. Y esa redención que se nos está revelando es tan grande que no debemos despreciarla por un momento, descuidarla para nada. Pero esa revelación fue confirmada por los que lo oyeron. En este punto se puede pensar técnicamente en los apóstoles, que esa fue su tarea de ser testigos del Señor. Pero pudiéramos decir que también fue confirmada por profetas y evangelistas. Sin embargo, el punto clave es que luego nos dice que Dios testificó juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios con ellos? Y el pasaje nos dice que lo ha hecho entonces con los milagros, con las señales, con los repartimientos del Espíritu Santo. En este momento, en el Nuevo Testamento, Dios sigue testificando. En esa nueva etapa sigue testificando. En esa etapa de la historia de la redención, sigue testificando. Y lo hace como siempre lo había hecho. Con milagros, con prodigios, con señales. Esa es la manera. Y podemos decir entonces que con los dones o ciertos dones del Espíritu Santo.
ciertos dones del Espíritu Santo que son en carácter igual a las señales del Antiguo Testamento. Dios sigue testificando entonces ahora con los dones del Espíritu. El contexto nos guía entonces a concluir en esa línea de pensamiento que está mostrando el escritor de Hebreos, que es con los dones espirituales que el Señor va a testificar, y por lo tanto esos dones son de carácter milagroso. Si usted analiza, lo que hay unido acá es prodigios, milagros, señales. Luego, cuando habla de repartimientos del Espíritu, no es otra cosa diferente. Es del mismo carácter, es de un carácter milagroso. Así que con esto el Señor va a testificar ahora hacia el final de la revelación. Ahora, habiendo dicho eso, podemos entonces preguntar, ¿cuáles son los dones de carácter milagroso? ¿Y cuáles no? Porque aquí tenemos unos con los que se va a testificar que son de carácter milagroso. Y aunque no quiero dar una lista completa, porque obviamente estamos hablando de las lenguas, podemos decir que estos dones de los que hablamos en el Nuevo Testamento son dones de apóstol, de profeta, de sanidades, de milagros, de lenguas e interpretación de lenguas. Esos dones cumplen el mismo propósito que cumplían los milagros en el Antiguo Testamento, que era ser de señal, autenticar, y venían unidos a la revelación de Dios o a la palabra de Dios. Vamos a concentrarnos entonces en el don de lenguas y primeramente vamos a ver su definición. El don de lenguas es la capacidad dada por el Espíritu Santo a una persona de poder hablar en otro idioma la palabra de Dios. Esa es la definición del don de lenguas. La capacidad dada por el Espíritu Santo a una persona de poder hablar en otro idioma la palabra de Dios. Pero noten, esto es un don espiritual, no es que cualquiera que hable otro idioma entonces tiene este don, no. Estamos hablando de un don espiritual, algo que el Espíritu Santo da en un momento particular a una persona. Es un idioma que esta persona no había aprendido y de un momento a otro pudo, en la historia de la redención, hablar en ese idioma. ¿Y qué habló? La palabra de Dios. Ahora, esto nos hace pensar entonces en los idiomas en la Biblia. Por ejemplo, si recordamos cuando el Señor creó a Adán y Eva y la humanidad empezó a crecer, como nos es mencionado en los 5 primeros capítulos de Génesis, todos tenían un mismo idioma. Todos hablaban el mismo idioma. Eso se nos enseña literalmente en Génesis 11:1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No había, hermanos, esa diferencia de idiomas, dialectos que encontramos hoy. No existía, solamente todos hablaban el mismo idioma. Y se nos cuenta ahí mismo en este capítulo que es por la rebelión del hombre que el Señor confundió sus idiomas, o que les dio ahora idiomas. En el verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí es donde nacen entonces los idiomas, y noten que nacen como una maldición. Realmente no es algo bueno. Y como alguien dijo, esta maldición solamente se quitará en la segunda venida del Señor, y podemos entonces hablar con nuestros hermanos de otros lugares sin ningún problema. Pero por ahora necesitamos traductores, intérpretes, para entendernos. De ahí en adelante todo cambió en cuanto a que las personas no podían entenderse fácilmente. De esta manera Dios los dispersó por el mundo. Y Dios empezó a revelarse al pueblo de Israel en su idioma. Esto es muy importante. Muy importante. Porque esto significa que esta maldición también
dividió a las personas en cuanto a que pudieran acceder a la salvación o no. Ahora el Señor va a hablar al pueblo de Israel y va a hablar normalmente, como lo tenemos en la Escritura, en hebreo. Por eso el Antiguo Testamento está en hebreo y un poquito de arameo. Ahí tenemos un idioma particular en el que el Señor se está revelando. Llegando al nuevo pacto, entonces, Dios quiere mostrar su salvación también a los gentiles. Y entonces encontramos este pasaje típico, bueno, no solamente a los gentiles, sino también en primer lugar a estos judíos que ya no hablaban este idioma. Porque si entendemos la historia, entonces el pueblo de Israel al principio era uno, pero luego hubo divisiones, separaciones. Los imperios venían y ellos empezaron a vivir en diferentes lugares. Cuando viene el Nuevo Testamento, entonces ya no se habla hebreo. Empezando por eso. ¿Qué idioma hablaban los judíos? Bueno, hablaban muchos idiomas. El griego evidentemente era uno, pero no el único. Y de eso es testigo Hechos capítulo 2. Pero cuando llegamos ahí, entonces encontramos este pasaje donde se nos dice en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Note lo que tenemos ahí. Este es un don. Ellos no aprendieron a hablar ese idioma. El Espíritu les dio y Él les dio soberanamente a cada uno como Él quería, el idioma que Él quería que hablaran. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El siguiente verso o los siguientes versos nos empiezan a dar una lista de todos los idiomas que empezaron a hablar los hermanos cuando el Espíritu Santo les da estos dones. En el verso 11, después de dar esta lista de todos los idiomas que hablaban, termina diciendo: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que ahí tenemos la definición. Dijimos que el don de lenguas es la capacidad dada por el Espíritu Santo. Verso 4 nos dice que fue el Espíritu Santo quien llenó a la iglesia y les dio que hablaran soberanamente a cada uno como Él quiso diferentes idiomas. Entonces nuestra definición va bien. Es la capacidad dada por el Espíritu. Segundo, que esta capacidad dada por el Espíritu a una persona es de poder hablar otro idioma. Porque en el verso 6 dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que son idiomas, ¿cierto? En tercer lugar, es la capacidad dada por el Espíritu Santo a una persona para poder hablar en otro idioma la palabra de Dios. Porque el verso 11 leímos que dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que esa es la definición o el significado de este don. No hay ninguna razón bíblica para pensar, como algunos lo quieren hacer, que en 1 Corintios 14 se habla de otra cosa. Hay libros, hay artículos, hay enseñanzas que dicen que una cosa es lo que pasó en Hechos capítulo 2 y otra cosa lo que hay en 1 Corintios 14. Bueno, pues la pregunta sería más bien, pues pruébelo, ¿no? ¿Con qué lo van a probar? No hay forma de probarlo. Recuerden, la misma Biblia se interpreta ella misma. ¿Cómo podemos probar con algún pasaje que lo que hay en 1 Corintios 14 no es lo que hay en Hechos capítulo 2? Entonces algunos van al pasaje mal interpretado y dicen, claro, porque mire, aquí dice que hablan y que nadie le entiende y que el único que entiende es Dios. Pero recuerdan que ese era un pasaje denunciando. Entonces ahí es donde vienen y empiezan a entrar todas las malas interpretaciones de 1 Corintios 14 por no entender 1 Corintios 14. Pero si somos honestos y decimos, bueno, ¿dónde hay un pasaje u otro pasaje que nos diga
que hay dos tipos de lenguas diferentes, dos dones diferentes, uno que es idioma y otros que no. Salen adelante aquellos que dicen que si yo hablase lenguas humanas y angélicas, bueno, ahí lo dice, pero otra vez, ¿dónde se prueba que lo que los hermanos hablaban a través del don de lenguas eran lenguas angélicas, por ejemplo? No existe un pasaje que diga algo así, no existe. Y además, como bien se ha interpretado el pasaje de 1 Corintios 13, él no está afirmando que esas cosas estén o existan. Él mismo dijo, ¿y si diese mi cuerpo para ser quemado? ¿Lo dio? No, no lo dio. Así que es una mala interpretación la que se hace para decir que lo que hay en Hechos 2 es una cosa y lo que hay en otros pasajes es otra cosa. Pudiéramos aceptarlo, pero pruébelo. No existe ninguna prueba, no existe ningún pasaje que nos diga que esto es así. En Corintios vemos más bien estas mismas cosas. Por ejemplo, en primer lugar vemos que es un don también. En su capítulo 12, en el que Pablo empieza a abordar la discusión de los dones, dice en el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y empieza a enumerarlos, y en el verso 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Como lo notan en este pasaje, notamos que es el Espíritu Santo el que da esto, así que sigue siendo lo mismo tanto en Hechos como en Corintios, es un don. También podemos notar que son idiomas. Capítulo 14, verso 9, dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Es claro que es un idioma que se debe poder entender e interpretar. Tercero, que las lenguas traen palabra de Dios. 1 Corintios 14, 26 y 27 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación e interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Ahora, algo interesante aquí, que ya explicaré mejor, es que estas lenguas traen palabra de Dios, porque note el contexto. Tiene salmo, doctrina, ahí están las lenguas, saltémonosla por un momento. Revelación, salmos, doctrina, revelación, ¿de qué se trata? De palabra de Dios. Y en ese contexto aparecen las lenguas y la interpretación. Bueno, la interpretación siempre va a estar ligada a las lenguas, pero entonces las lenguas, ¿en qué contexto está? ¿Qué son las lenguas entonces? Nuestra definición es correcta, tanto en Hechos como en Corintios. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo a una persona para que hable en otro u otros idiomas que la palabra de Dios. En ambos pasajes notamos lo mismo. Es más, hay una profecía en el Antiguo que también dice lo mismo. Así, esa es nuestra definición. En segundo lugar, el propósito. El propósito de las lenguas. Hay dos asuntos que siempre debemos ponerle mucho cuidado, hermanos, y es la definición y el propósito de las cosas. Noten que en el tiempo anterior el pastor se esforzó por mostrarnos cuál es el propósito de las Escrituras. Necesitamos entender la definición y el propósito, porque si estas no están claras, entonces damos conclusiones equivocadas. Hablando del propósito de las lenguas son señales. Son señales y podemos unirlas a las señales del Antiguo Testamento. De acuerdo a lo que hemos visto acerca de los milagros, es claro que los actos milagrosos en la Biblia son señales.
De eso nos ocupamos anteriormente, mirando diferentes versos, y eso lo pudimos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Son señales. Ahora vamos al Nuevo Testamento y encontramos el don de lenguas y vemos que está unido con los otros milagros también, es decir, como señales. Pero esto lo enseña la Biblia claramente. No solamente estamos conjeturando, sino que esto lo enseña la Biblia. Por ejemplo, en primer lugar, las lenguas son señal de condenación. Y esto es lo que les decía al principio, es bien interesante. ¿Por qué algunos anhelan una señal de condenación? Lo mencionábamos en el contexto de Faraón, algo así como, uy, qué bueno las 10 plagas o... No. Son señal de condenación en primer lugar. Eso es lo primero que debemos entender. Las lenguas son señal de juicio, de condenación. Y especialmente o principalmente al pueblo de Israel. Isaías 28, 11 y 12 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Aquí tenemos una profecía, como todas, un tanto oscura, ¿no? Al principio uno dice, uy, pero si es eso a lo que está hablando. Pero recuerden, lo hemos dicho, la Biblia se interpreta ella misma. Aquí el profeta Isaías mencionó esta profecía donde se habla de lengua de tartamudos y extraña lengua. Esa fue la manera de él hablar de los idiomas, y lo hace de esa manera porque evidentemente ese otro idioma no lo iba a entender el pueblo de Israel. Cuando uno no entiende otro idioma, entonces se pueden dar como figuras, ¿no? Esta persona habla como. Este idioma suena como. Pues, ¿qué está diciendo Isaías? Pues el idioma en el que iban a venir a deportar al pueblo de Israel iba a ser en lengua de tartamudos. O sea, como que ellos no iban a entender realmente qué era lo que les estaba diciendo. Según los comentaristas Jamieson, Fawcett y Brown, los capítulos 28 al 38 forman casi una sola profecía continua acerca de la destrucción de Efraín y la impiedad y la locura de Judá. Se habla de su condenación o de su juicio. Y ahí podemos ver cómo, primero, hermanos, en el pasaje se les dice en futuro, y esto es bien interesante. En futuro aparece un verbo imperfecto que dice que Dios les hablaría en lengua de tartamudos, en lenguas extrañas. Pero el siguiente verso cambia el tiempo del verbo a un verbo perfecto, es decir, a pasado, y dice que no quisieron oír las enseñanzas impartidas. Entonces, en primer lugar, debemos entender que esto se refiere a la venida de Asiria y Babilonia para conquistar el pueblo, para destruir el pueblo hasta donde eso ocurrió. Existe algo llamado la perspectiva profética, y es que el profeta habló de cosas que pasaron allá al pueblo, pero con esa misma profecía iba a ocurrir algo después. Entonces, lo que primero iba a ocurrir era que iban a venir pueblos extranjeros a tomar a este pueblo que hablaba hebreo en principio, y ellos no les iban a entender. De eso nos está hablando. Pero de acuerdo a la perspectiva profética, este pasaje nos está hablando del don de lenguas. Nos está hablando de lo que estamos viendo, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y en 1 Corintios capítulo 14. El Espíritu Santo mismo nos da la interpretación de esa profecía y nos la muestra de manera clara y nos dice que era para los tiempos del Nuevo Testamento y nos muestra su propósito, que el propósito era ser una señal de juicio y condenación en 1 Corintios 14, 21 y 22. Ahí es donde volvemos a decir que muchas veces no se entiende lo que dice 1 Corintios 14. Porque esto está ahí, véanlo, en el Nuevo Testamento. O sea, por ejemplo, usted ha entendido lo que dice ahí.
A ciencia cierta sabía de qué estaba hablando. Es más, este es uno de los pasajes que más se pasan por alto. Aquellos que quieren enseñarnos, utilizando primero a los Corintios 14, que las lenguas siguen vigentes, esto ni lo tocan, ni lo saben. El verso anterior dice Pablo, no seáis niños en vuestra manera de pensar, sino niños en vuestra malicia. ¿Y por qué les dice que son niños, que son ingenuos? ¿Por qué son ingenuos? Porque los hermanos de Corinto amaban el don de lenguas. Amaban el don de lenguas, lo ponían por encima y él les dice, no sean ingenios. Mire, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, concluye el apóstol Pablo, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Y señal de qué? Aquí no lo menciona, pero por supuesto, ¿señal de qué? Si está diciendo que no me van a oír, que el Señor les habla en otro idioma y no lo oyen, no lo escuchan, ni siquiera si le ponen cuidado. Entonces, ¿es señal de qué? De juicio y de condenación al pueblo de Israel. Pablo aquí está hablando de que el don de lenguas usado por la iglesia del Nuevo Testamento es de lo que estaba hablando Isaías. O sea que cuando la iglesia del Nuevo Testamento habló en lenguas, ¿cuál era su propósito? Era ser una señal para el pueblo de Israel. Y una señal de juicio y de condenación. En primer lugar, eso es lo más claro que hay cuando usted lee 1 Corintios 14. Es decir, que lo que dijo Isaías lo está aplicando Pablo ahora al don de lenguas. Claramente el Espíritu Santo nos dice que el don de lenguas es una señal de juicio y condenación para el pueblo de Israel, que profundiza la dureza de su corazón, que profundiza su situación terrible frente al Evangelio, porque dice, ni aún así me oirán. Claro, no está hablando de personas individuales, sino del pueblo. Porque Hechos 2, pues, nos da el testimonio de cómo personas individuales sí oyeron la palabra de Dios en su idioma y creyeron en aquel sermón como 3,000, se nos dice. Y esos 3,000 eran judíos, no eran gentiles. Eran judíos, pero judíos que estaban regados por diferentes pueblos con diferentes idiomas. Pablo nos dice, inspirado por Dios, que eso es lo que decía Isaías. Es lo que se está viendo en la iglesia en ese momento con el don de lenguas, el cumplimiento de la profecía de Isaías, una profecía de juicio contra Israel. Las lenguas son por señal a los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos ahí? Porque nosotros no podemos traer la aplicación aquí sin entender allá. Y normalmente nosotros lo hacemos al revés. Entonces uno dice, bueno, pastor, entonces las lenguas tienen que seguir firmes porque son por señal a los incrédulos hoy. No, primero que todo, ¿quiénes son los incrédulos? ¿Sí? ¿Los romanos? ¿Los griegos? Claro, ellos son incrédulos. Pero ¿de qué incrédulos está hablando Dios? Del pueblo de Israel. Porque eran ellos los que no creían en el Señor y a los que se les dijo esta profecía. El hecho de que la iglesia hable la palabra de Dios en otro idioma era señal de juicio al pueblo de Israel incrédulo. A ellos es que se aplica esta profecía. Así que viendo esto, este don tiene el uso de que se le da, el uso que se le daba a los milagros, es decir, es una señal divina. ¿Lo notan? ¿Y una señal de qué? De juicio. El comentarista Matthew Henry en este pasaje nos dice que el apóstol persigue el argumento y razona a partir de otros temas diciendo que las lenguas como las usaban los corintios eran más bien una muestra del juicio de Dios que de la misericordia para cualquier pueblo. Cita, en la ley está escrito, con otras lenguas, con otros labios voy a hablar a esta gente y sin embargo por todo esto no me oirán, dice el Señor.
El significado en este punto es que es una evidencia de que un pueblo está abandonado por Dios cuando los entrega a ese tipo de instrucción, a la disciplina de aquellos que hablan en otro idioma. Así que el don de lenguas en este orden de ideas no es algo bonito. En este orden de ideas no es algo relajante. Algo como que nosotros estuviéramos felices por tener el don de lenguas cerca. Es como si, por ejemplo, estamos en casa todos sentados a la mesa y el padre tiene que corregir a uno de los hijos. ¿Cómo se sienten los otros hijos? ¿Relajados? ¿No? Por ejemplo, no está comiendo. Cómase todo. ¿No? Vamos a darle vara. ¿Qué hacen los otros? Eso no es un contexto relajado, ¿no? No es que yo, qué bueno que van a pegar a mi hermano. No. Eso es un contexto diferente. No es un contexto tranquilo, bonito. Más bien es preocupante porque es señal de la ira de Dios. Señal del abandono de Dios a un pueblo. Señal del clímax de la maldad del pueblo de Israel. Permítame hacerle otra ilustración. Cuando usted ve el arco iris, por ejemplo, bueno, nosotros como a veces no sabemos mucha Biblia, no sabemos el significado, entonces vemos el arco iris y decimos qué cosa tan bonita, y bueno, pero a veces no sabemos bien el entendimiento de esto. Pero sí, el arco iris, al ver el arco iris, eso puede traer tranquilidad al corazón de uno. Porque el Señor dijo que con esa señal Él se acordaría y nunca más destruiría la tierra con agua. Es una señal para Él, no para nosotros. Pero aún así, cuando uno ve el arco iris, uno puede descansar, relajarse, en cuanto a que no vamos a tener una destrucción de este tipo, ¿sí? Pero cuando pensamos en las lenguas, esto lo primero que debe hacer en nosotros es recordarnos la ira de Dios hacia un pueblo duro. Eso es lo que nos está diciendo Isaías y Pablo. Debe recordarnos la ira de Dios hacia un pueblo duro, porque es una señal de juicio hacia el pueblo de Israel, de manera que no es especial ni bonito. El don de lenguas en principio no es algo relajante, tranquilizante, sino atemorizante. Es un recordatorio de juicio divino. Y el juicio divino nunca será relajante. Es más, el comentarista Matthew Henry sigue diciendo: ¿debieran los cristianos codiciar estar en tal estado o traer a las iglesias a eso? Es una pregunta bien interesante. En ese contexto, ¿debieran los cristianos anhelar el don de lenguas? Qué bueno el don de lenguas, qué bueno que tengamos esa señal aquí entre nosotros. ¿Sí? La respuesta es no. ¿Cómo vamos a codiciar el juicio de Dios? Sin embargo, así lo hicieron los predicadores corintios, quienes siempre entregarían sus inspiraciones en una lengua desconocida. Las lenguas eran más bien un signo para los incrédulos que para los creyentes. Eran un don espiritual destinado a la convicción y a la conversión de los infieles, para que pudieran ser llevados a la iglesia cristiana, pero los conversos debían construirse en el cristianismo con instrucciones provechosas en su propio idioma. Cierro la cita. Así que en primer lugar, las lenguas son una señal de juicio. Segundo, las lenguas son una señal, y son una señal en un sentido mejor que las del Antiguo Testamento, porque van unidas al mensaje, pero de una forma mejor, digámoslo así. Como es una señal, como todas las señales, o estas señales milagrosas en la Biblia, indican un mensaje, podemos decir que esta señal es más perfecta en cumplir el propósito de traer el mensaje que cualquier otra señal. Por ejemplo, recuerden, el Señor Jesús dijo: para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pero note que ahí está la señal con el mensaje aparte, es decir, si solamente se levanta el paralítico y hay silencio, pues la señal está indicando algo. Pero a lo mucho podíamos decir como Nicodemo, bueno, ahí están las señales, viniste como maestro, pero todavía no sé cuál es la enseñanza. Entonces, está la señal, le dice, levántate, toma tu cama, pero les está diciendo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, hago esto. Entonces hay dos cosas ahí, hay un mensaje y hay una señal que juntas nos dan lo que el Señor quiere. Pero cuando hablamos de las lenguas, ella misma, esa misma señal contiene el mensaje. En ese sentido, es más perfecta en cumplir el propósito. La sanidad en sí misma necesita una explicación. Eso fue lo que pasó en el libro de los Hechos cuando Pablo y Bernabé estaban predicando en algún lugar, hicieron un milagro, pero no hubo el mensaje pronto y ahí mismo los iban a adorar. Dijeron, este es Júpiter y Zeus, vamos a adorarlos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el mensaje no estuvo pronto. Entonces, cuando el mensaje está, así como el que estamos viendo del Señor Jesús, es más claro. Sin embargo, noten que a veces podía estar la señal y pronto no haber la conclusión. Por ejemplo, cuando el Señor alimentó a los 5,000, ven, estuvo la señal y ellos se concentraron, fue más bien en que el Señor les diera más comida. Al otro día los siguen y entonces allá tuvo él que coger y pararlos y decir, un momentico, ustedes vienen por más comida, pues no les va a dar más comida. Esta señal es por esto, y empezó entonces a enseñarles. De tal manera que se necesita cierto conocimiento para entender estas cosas. La sanidad en sí misma necesita una explicación, las señales, los milagros necesitan una explicación. Por eso debemos entender que estos milagros son redentivos, es decir, que apuntan a que entendamos el plan redentor de Dios. Aquí, que Jesucristo tiene el poder para perdonar pecados. Pero miren, si alguno es ignorante de la Biblia, como nosotros, porque es que, hermanos, cuando un judío llegaba al Evangelio, sabía mucho más de Biblia que cualquiera de nosotros, aunque la interpretaran mal, pero sabían harto. Nosotros, cuando estamos llegando al Evangelio, no sabemos nada de Biblia, de sus planes, de la historia de la salvación, no entendemos nada de lo que Él está haciendo. Entonces, si alguno es ignorante de la Biblia y ve la señal, no sabe qué significa. Es más, creo que eso es lo que hemos estado haciendo estos días, ¿no? Aprendiendo qué significan las señales. Pero, por ejemplo, miren, Juan 3:2, Nicodemo dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto lo pudo decir una persona que no era ignorante de la Biblia. Él sabía de la Biblia y por eso dijo, sabemos. Pero una persona ignorante de la Biblia ve la señal y no sabe qué significa. Puede concluir diversas cosas. En un país supersticioso como el de nosotros puede resultar con cuanta cosa se le ocurra o que le hayan metido sus papás por allá, cuentos. Cuando estudiamos la Biblia también pasa lo mismo, no solamente si viéramos una señal, sino cuando estudiamos la Biblia. Si no estamos atentos al contexto y comprenderlo, entenderlo, no podemos saber en algunos casos para qué era la señal. Como lo vimos ayer y les decía, hay que leer harto hasta encontrar cuál era el propósito de esa señal. Pero en el caso del don de lenguas, la señal está en que la persona no aprende este idioma, sino que milagrosamente el Espíritu Santo le da que hablara. Ahí está el milagro, ahí está la señal. Pero lo maravilloso es que en sí misma esta señal contiene el mensaje, porque este milagro o señal es que hable, y que hable en otro idioma, es decir, de manera explícita.
porque es un idioma. Es decir, me habla, me enseña, me muestra, en sí misma la señal me muestra la voluntad de Dios. Es una señal que de ninguna manera me deja sin mensaje. Es una señal que me habla y me dice qué es lo que el Señor quiere. Es una señal que trae un mensaje a través de proposiciones. Esta señal no solo es señal, sino que me habla y me dice cuál es el plan de Dios, como lo atestiguaron los judíos en Hechos capítulo 2, verso 11. ¿Qué dijeron estos judíos cuando escucharon a estas personas hablar con ese don? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos oyeron un estruendo y se acercaron a ver qué estaba pasando, ¿no? Había allí un milagro, pero no solo se les mostró la señal, sino que se les habló con la misma señal el plan de Dios. Con ella misma se les dijo cuál era la voluntad del Señor. En tercer lugar, las lenguas son una señal que trae revelación de Dios a la iglesia. Traen palabra de Dios a la iglesia. Primera de Corintios 14, versos 18 y 19. Dice el apóstol: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aquí Pablo nos habla de un uso de las lenguas en la iglesia. Uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto, que hay que advertir, es que los corintios usaban mal este don, entre otras cosas. Así que en este capítulo básicamente él corrige los errores que hay ahí. En la iglesia, dice Pablo, lo mejor es la edificación de la misma. Así que prefiere hablar poquitas palabras en el idioma que ellos entiendan, ¿cierto?, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en una lengua desconocida. En esta parte le está enseñando principios básicos a los hermanos de Corinto para el uso de las lenguas. Pero luego da una aplicación clara en los versos 26 y 27. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. El verso 27 sigue por la misma línea: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, porque la idea es que se entienda. Ahora, como lo notan, el don de lenguas está entre aquellos dones, aquellas cosas que se realizan para traer palabra de Dios. Otra vez, salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Están en un contexto de palabra de Dios, de la palabra de Dios, o lo que se hace con la palabra de Dios. Entonces, miren, cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Qué es eso? Biblia. Antiguo Testamento, para ser más explícito, cantos bíblicos. Cada uno de vosotros tiene doctrina. ¿Qué es eso? Enseñanza. La palabra doctrina es enseñanza. Tiene enseñanza. ¿Qué es eso? Biblia. ¿O qué se debe enseñar en la iglesia? Biblia. Cada uno de vosotros tiene lengua. Entonces, pues dejémoslo ahí por ahora, ¿cierto? Cada uno de vosotros tiene revelación. Esto es palabra de Dios nueva, que no se conocía y se va a dar a conocer ahora. ¿Qué se revela? Biblia. Palabra de Dios, Biblia. Cada uno de vosotros tiene interpretación. ¿Interpretación de qué? De lenguas. Entonces, bueno, sabremos qué es este don si sabemos qué es el de lenguas. Así que en este contexto es donde aparece el don de lenguas, en el contexto de Biblia. Cuando una persona entonces hablaba a la iglesia en lenguas, ¿qué era lo que hacía en pro de la iglesia? ¿Qué era? ¿O qué era lo que hacía para la edificación de la iglesia? Pues que traía palabra de Dios. Bueno, esa es supuestamente la idea que se usa hoy en día, ¿no?
como que se trae palabra de Dios, pero... Entonces, cuando dice, cada uno de vosotros tiene lengua o idioma, esto es un mensaje divino en otro idioma. Un mensaje divino en otro idioma. Y lo que quiero llamar la atención es que las lenguas traían palabra de Dios. Es palabra de Dios aunque está en otro idioma. Como también lo confirma la profecía que le dice Dios al pueblo en el verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré. ¿Quién? ¿Quién está hablando? Dios. Hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Es palabra de Dios. Así que evidentemente el don de lenguas era uno de estos milagros, señales que traía la palabra de Dios. Era un don que era revelatorio, que traía el mensaje del Señor. Entonces, tercero, su cesación. Ahora bien, habiendo visto que las lenguas, por un lado, están en la clasificación de milagros o señales que tenían el propósito de acompañar o traer la palabra de Dios, y habiendo visto que los milagros como están consignados en la Biblia estaban limitados a la revelación, y que habiendo sido terminada la revelación, los milagros cesaron, en ese orden de ideas, las lenguas cesaron. Pero por otro lado, habiendo visto que el don de lenguas traía palabra de Dios y que era un don de revelación, y sabiendo que la revelación ya terminó de darse, que ahora la tenemos consignada en las Sagradas Escrituras, entonces podemos decir con toda tranquilidad que las lenguas cesaron. No hay ninguna razón por ninguno de los dos lados para pensar que las lenguas estén vigentes ahorita. Como algo milagroso, pues esos milagros estaban unidos a la revelación, por lo tanto, si la revelación cesó, los milagros unidos a la revelación ya no están. Y por otro lado, si las mismas lenguas estaban revelando, pero la revelación ya se completó, ya no necesitamos revelación. Nuestra confesión de fe, párrafo 1, capítulo 1, dice, por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó a Dios poner por escrito esa revelación en su total, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Como lo notan, este documento histórico reconoce que cesaron las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Las maneras, todas, no hay una sola manera. Las diferentes maneras que Dios usó para revelar su voluntad, cesaron. Como lo hemos visto, el don de lenguas revelaba su voluntad, entonces también ha cesado. Como alguno ha dicho, el término cesacionismo proviene de las grandes confesiones de fe del siglo XVII, tales como la Confesión de Westminster o la Confesión Bautista. Ambas usan la misma palabra al hablar de cómo Dios reveló su voluntad y la consignó en las Escrituras. Las confesiones dicen, habiendo ya cesado esas maneras anteriores de Dios por las cuales Él revelaba su voluntad a su pueblo. Todas aquellas maneras por las cuales Dios reveló su voluntad han cesado. La prueba más evidente de eso es que la revelación se cerró. Dios no siguió revelándose. Ella ya quedó cerrada. Por lo tanto, si se cerró la revelación, las maneras por las cuales Él traía revelación han parado, han frenado, han cesado. Es decir, no esperamos hoy revelación. No esperamos que Dios nos hable hoy nueva palabra,
ni de las maneras que lo hizo antes, ni que hable algo aparte de la Biblia o que le agregue a la Biblia. Lo que tenemos ahora es su palabra completa y sellada, suficiente para todo lo que necesita la iglesia, para sacar de ella lo que Dios nos quiso decir, lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. Entonces, si no esperamos más revelación, si no esperamos nueva revelación, entonces parece ser claro que tampoco esperamos las herramientas que Dios usaba para traer su revelación. Tampoco. No esperamos, por ejemplo, usar el Urim y Tumim. Además, ¿qué es eso? ¿Cierto? No esperamos eso. No esperamos apariciones de Dios. No esperamos señales. No esperamos profetas, los profetas del Antiguo, ni esperamos las señales que acompañaban los profetas y los autenticaban, porque ya no necesitamos autenticar a nadie, porque ni siquiera necesitamos que vengan. No solo la revelación se ha completado y ha cesado, sino que también lo han hecho las señales que acompañaban esa revelación, los métodos de la revelación, de manera que el don de lenguas no está vigente hoy como ninguna otra señal que tenía el propósito de traer palabra de Dios. Solamente entonces lo que nosotros necesitamos, como bien lo dijo el pastor Castañeda en la sección anterior, son las Sagradas Escrituras. Que Dios nos ayude, hermanos, a amarlas, a valorarlas como debe ser. Oremos.